Bueno, dijo este, han sido muy amables todos en venir a verme, pero van a molestarme endemoniadamente. En fin, ubíquense de este lado. Dupuzat, cédale su sillón a la señora. Iba a volverse cuando se encontró frente al coronel Chauvelin. ¿Usted también, coronel? Exclamó. La puerta había quedado abierta. Merle no pudo impedir la entrada del coronel, que subía la escalera pisándole los talones a los Bullard. Llevaba de la mano a su hijo, un rapaz de 15 años, alumno de tercero del liceo Louis le Grand. He querido traerle a Augusto, dijo, en el infortunio es donde se revelan los verdaderos amigos. Augusto, estréchale la mano. Pero Rougon se precipitó a la sala de espera, gritando, cierre la puerta, Merle. ¿En qué está pensando? ¿Va a entrar aquí todo París? El Ujier mostró su rostro tranquilo, diciendo, es que lo han visto, señor presidente, y tuvo que apartarse para dejar pasar a los Charbonnel, quienes llegaban uno al lado del otro, pero sin darse el brazo, resoplando, desolados, como aturdidos, hablaron al mismo tiempo. Acabamos de ver el monitor. ¡Oh, qué noticia! ¡Qué desolada va a estar su pobre madre! Y nosotros, ¿en qué triste situación quedamos? Más ingenuos que los demás, los Charbonnel se disponían a exponer de inmediato sus pequeños problemas. Rougon los hizo callar. Corrió un pestillo oculto bajo la cerradura de la puerta, murmurando que ahora podían echarla abajo. Luego, al darse cuenta de que ninguno de sus amigos parecía decidido a dejar el lugar, se resignó y trató de acabar su tarea, en medio de las 9 personas que llenaban el despacho. La mudanza de los papeles terminó por trastornar la pieza. Era tal el desorden de las carpetas dispersas sobre la alfombra que el coronel y el señor Bullard, deseando llegar al hueco de una ventana, tuvieron que tomar las mayores precauciones para no pisotear al pasar algún asunto importante. Todos los asientos estaban abarrotados de paquetes. Solo la señora Bullard pudo sentarse en un sillón, desocupado, y sonreía a las galanterías de Dupuzat y del señor Kahn, mientras de Coquerel, no encontrando ningún taburete, se deslizó bajo los pies de una abultada carpeta azul llena de cartas. Los cajones del escritorio, volcados y apilados en un rincón, permitieron a los Charbonnel sentarse a medias por un momento para tomar aliento, mientras el joven Augusto, encantado de haber caído en aquel batifondo, husmeaba y desaparecía detrás de la montaña de carpetas, detrás de la cual parecía parapetarse del stand, quien levantaba mucho polvo al arrojar desde arriba los periódicos amontonados en la biblioteca. La señora Bullard tosió ligeramente. Hace mal en quedarse en esta polvareda, dijo Rougon, mientras vaciaba las carpetas que le había pedido a Delestán que no tocara. Pero la joven, muy sonrosada por la tos, le aseguró que se hallaba muy bien y que su sombrero no le temía el polvo. Y la banda se sumió en lamentaciones. El emperador realmente se preocupaba muy poco de los intereses del país por dejarse envolver por personas tan poco dignas de confianza. Francia sufría una gran pérdida. Por otra parte, siempre sucedía lo mismo. Una gran inteligencia coaligaba siempre en contra suya a todos los mediocres. Los gobiernos son ingratos, declaró el señor Khan. Peor para ellos, dijo el coronel. Se lastiman al lastimar a sus servidores. Pero el señor Khan quiso tener la última palabra, se volvió hacia Rougon y dijo, cuando cae un hombre como usted, es un duelo público. Toda la banda aprobó. Sí, sí, un duelo público. Ante la brutalidad de aquellos elogios, Rougon alzó la cabeza. Sus mejillas grises resplandecían, todo su rostro se abría en una contenida sonrisa de gozo. Tenía la coquetería de su fuerza, como una mujer la de su gracia. Le agradaba recibir los halagos a quemarropa en su ancho pecho, suficientemente sólido para no dejarse aplastar por ninguna piedra, pero era evidente que sus amigos se importunaban unos a otros, se espiaban con la mirada, tratando de echarse una zancadilla, evitando hablar en alta voz. Ahora que el gran hombre parecía domado, era apremiante arrancarle una buena palabra. El coronel fue el primero en decidirse. Condujo hasta una ventana a Rougon, que lo siguió dócilmente, con una carpeta entre los brazos. ¿Pensó usted en mí?, le preguntó en voz muy baja, con una amable sonrisa. Por supuesto. Hace 4 días me prometieron su nombramiento de comendador, pero usted comprenderá que hoy me es imposible afirmar nada. Debo confesarle que temo que mis amigos sufran de rebote las consecuencias de mi caída. Los labios del coronel temblaron de emoción. Balbuceó que era preciso luchar y que él mismo lucharía. Luego bruscamente se volvió y llamó Augusto. El muchacho andaba a gatas bajo el escritorio, leyendo los títulos de la carpeta, lo que le permitía arrojar miradas ardientes a las botitas de la señora Bullard. Acudió al llamado paterno. Aquí está mi hijo, prosiguió el coronel a media voz.
Ya sabe usted que cualquier día de estos tendrá que ubicarme a este mozo. Cuento con usted. Todavía vaciló entre la magistratura y la administración. Dele un apretón de manos, Augusto, para que tu buen amigo se acuerde de ti. Entretanto, la señora Boulard, que mordisqueaba su guante con impaciencia, se levantó y se dirigió hacia la ventana de la izquierda, ordenando con la mirada de Cocorel que la siguiera. El marido ya se encontraba allí, de codo sobre el antepecho, contemplando el paisaje. Enfrente, los grandes castaños de las tullerías se estremecían con un temblor de hojas bajo la cálida luz del sol, mientras el Sena, desde el puente Royal hasta el puente de la Concorde, arrastraba sus aguas azules recamadas de lentejuelas de luz. La señora Boulard se volvió de pronto, gritando: «¡Ah, señor Rougon, venga a ver!». Como Rougon se apresuró a dejar al coronel para obedecer, Dupuytren, que le había seguido, se retiró discretamente y fue a reunirse con el señor Kahn en la ventana del centro. «Mire aquel barco cargado de ladrillos, que ha estado a punto de irse a pique», explicó la señora Boulard. Rougon, complaciente, permaneció allí, al sol, hasta que de Cocorel, obedeciendo una nueva mirada de la joven, le dijo: «El señor Boulard quiere presentar su renuncia». «Lo hemos traído para que usted lo haga entrar en razón». Entonces el señor Boulard explicó que las injusticias le indignaban. «Sí, señor Rougon, comencé siendo escribiente en el Ministerio del Interior y llegué al puesto de jefe de oficina sin deberle nada ni a los favores ni a las intrigas. Soy jefe de la oficina desde el 47. Pues bien, el puesto de jefe de división ha quedado 5 veces vacante, 4 con la República y una bajo el Imperio, sin que el ministro haya pensado en mí, que tenía derechos jerárquicos. Ahora que usted no estará ya para cumplir la promesa que había hecho, prefiero retirarme». Rougon tuvo que calmarlo. El puesto que se le había dado a nadie todavía. Si también se le escapaba esta vez, no sería más que una ocasión perdida, que sin duda alguna volvería a presentársele. Luego tomó las manos de la señora Boulard, cumplimentándola paternalmente. La casa del jefe de oficina había sido la primera en acogerlo a su llegada a París. Allí había conocido al coronel, primo hermano del señor Boulard. Más tarde, cuando éste heredó a su padre a los 54 años, mordido bruscamente por el deseo de casarse, Rougon sirvió de testigo a la señora Boulard. Entonces Adèle Desbin, una señorita muy bien educada, perteneciente a una honorable familia de Rambouillet. El jefe de oficina había querido una muchacha provinciana porque ponía la honestidad por encima de todos. Rubia, menuda, adorable, con la ingenuidad un poco sosa de sus ojos azules, Adele iba ya por su tercer amante, al cabo de 4 años de matrimonio. «Vamos, no se haga mala sangre», dijo Rougon, apretándole las muñecas con sus gruesas manos. «Usted sabe perfectamente que se hace lo que usted quiere. Jules la tendrá al corriente de la marcha de este asunto». Y se llevó aparte a de Cocorel para anunciarle que había escrito a su padre esa mañana, con el fin de tranquilizarlo. El joven auditor debía conservar tranquilamente su cargo. La familia de Cocorel era una de las más antiguas de Plassans, donde gozaba de la veneración pública. Por eso Rougon, que en otros tiempos había paseado sus zapatos deformados frente a la casa del anciano marqués, padre de Julio, se enorgullecía de proteger al joven. La familia profesaba un culto devoto por Enrique V, pero permitía al mismo tiempo que el hijo estuviera con el imperio. Era un resultado de la abominación de los tiempos. En la ventana del medio que había abierto para aislarse mejor, el señor Kahn y Dupuytren conversaban, mirando a lo lejos los techos de las tullerías que azuleaban bajo un polvillo de sol. Se tanteaban mutuamente, lanzando frases entrecortadas por largos silencios. Rougon era demasiado irritable. No debía haberse enojado por aquel asunto de Rodríguez, tan fácil de arreglar. Luego, con la mirada perdida, el señor K murmuró como hablando consigo mismo: «Uno sabe que cae, pero no sabe jamás si podrá levantarse». Dupuytren fingió no haber oído y largo rato después exclamó: «Ah, es un hombre muy fuerte». Entonces el diputado se volvió bruscamente y le habló con rapidez a 2 dedos de su cara. «Entre nosotros, temo por él. Está jugando con fuego. Es cierto que somos sus amigos y no es cuestión de abandonarlo ahora, pero quiero dejar sentado únicamente que en todo esto no ha pensado en nosotros. Yo, por ejemplo, tengo entre manos intereses enormes que acaba de comprometer con su ligereza. Creo que no tendría derecho a reprocharme nada si yo fuera ahora a golpear a otra puerta, porque, al fin de cuentas, no soy yo el único que sufre, sino también la población». «Hay que golpear otra puerta», repitió Dupuytren con una sonrisa. Pero el otro, presa de una cólera súbita, soltó la verdad. «Pero es posible. Este maldito hombre nos enemista con todo el mundo. Cuando uno pertenece a su clan es como si llevara un letrero en la espalda.
Se calmó, suspirando mientras hacía el arco del triunfo, cuyo bloque de piedra grisácea emergía de la franja verde de los campos elíseos. Prosiguió suavemente: ¿qué quiere? Soy de una fidelidad idiota. El coronel, desde hacía un instante, se hallaba de pie detrás de los dos amigos. La fidelidad es el camino del honor, exclamó con su tono militar. Dupuisat y el señor Khan se apartaron para hacer lugar al coronel, quien continuó: Rugón contrae hoy una deuda con nosotros. Rugón ya no se pertenece. Esta frase tuvo un éxito enorme. No, en verdad, Rugón ya no se pertenecía, y había que decirlo claramente, para que comprendiera sus deberes. Los tres bajaron la voz, complotando, distribuyéndose esperanzas. De vez en cuando se volvían, echaban una ojeada a la vasta pieza para ver si algún amigo no escapaba demasiado tiempo al gran hombre. En aquel momento el gran hombre recogía las carpetas sin dejar de conversar con la señora Boulard. Entretanto los Charbonnel disputaban en el rincón en el que, hasta entonces, permanecían molestos y callados. En 2 ocasiones habían intentado apoderarse de Rougon, pero el coronel y la joven señora se los adelantaron. El señor Charbonnel terminó por empujar a su esposa hacia él. Esta mañana, balbuceó la señora Charbonnel, recibimos una carta de su madre. Rougon no lo dejó terminar. Llevó a los Charbonnel hasta la ventana de la derecha y soltó una vez más las carpetas sin impacientarse demasiado. Recibimos una carta de su madre, repitió la señora Charbonnel. Se disponía a leer la carta, pero él se la arrebató para leerla de una ojeada. Los Charbonnel, que vivían en Plassans, en donde se dedicaban al comercio de aceites, eran los protegidos de la señora Felicitas, como llamaban en su pueblo la madre de Rougon. Ésta se los había recomendado en ocasión de un pedido que debían presentar al Consejo de Estado. Un primo segundo de los Charbonnel, un tal señor Levesoux, procurador de Faverolles, cabeza de un departamento vecino, había muerto dejando una fortuna de 500.000 francos a las hermanas de la Santa Familia. Los Charbonnel, que nunca habían contado con la herencia al convertirse herederos por la muerte de un hermano del difunto, reclamaron entonces contra la captación, y como la comunidad pidió al Consejo de Estado la autorización para aceptar el legado, ellos dejaron su vieja casa de Plassans y se instalaron en París, en el hotel de Périgord, situado en la calle Jacob, para vigilar la marcha del asunto que arrastraba desde hacía 6 meses. Estamos desolados, suspiró la señora Charbonnel mientras Rougon leía la carta. Yo no quería oír hablar de ese pleito, pero Charbonnel repetía que con su ayuda ese dinero ganado, que una palabra de usted bastaría para hacernos embolsar los 500.000 francos. ¿No es verdad, Charbonnel? El aceitero agitó desesperadamente la cabeza. Es una suma importante, continuó la mujer. Valía la pena que alteráramos nuestra existencia. Ah, sí, y bien que la hemos alterado. ¿Sabe usted, señor Rougon, que ayer la criada del hotel se negó a cambiarnos las toallas sucias? Yo, que en Plassans tengo 5 roperos llenos de ropa blanca. Y continuó quejándose de ese París que detestaba. Habían venido por 8 días, después esperando partir cada semana, no se habían hecho enviar nada. Ahora que las cosas no parecían terminar más, permanecían obstinadamente en su habitación del hotel, comiendo lo que a la criada se le antojaba servirles, sin ropa blanca y casi sin vestidos. Ni siquiera tenían un cepillo y la señora Charbonnel se peinaba con un peine roto. A veces se sentaban sobre su pequeña maleta y lloraba de rabia y de fatiga. Y es un hotel tan mal frecuentado, murmuró el señor Charbonnel, poniendo ojos pudibundos. Al lado de nosotros vive un joven. Se oye cada cosa. Rougon dobló la carta. Mi madre, dijo, les da un excelente consejo: tener paciencia. Yo no puedo hacer otra cosa que instarlos a hacer una nueva provisión de valor. Creo que vuestro proceso está en buen camino, pero yo me voy y no me atrevo a prometerles nada. Nos iremos de París mañana mismo, gritó la señora Charbonnel en un ímpetu de desesperación, pero apenas lanzó ese grito se puso muy pálida, y el señor Charbonnel tuvo que sostenerla. Permanecieron un momento, sin voz, con los labios temblorosos, mirándose, con un deseo enorme de llorar. Se sentían débiles y experimentaban un dolor como si bruscamente los 500.000 francos se hubieran volatilizado ante su propia vista. Rougon continuó afectuosamente: tienen que habérselas con un adversario poderoso. Monseñor Rollard, el obispo de Faverolles, ha venido en persona para apoyar el pedido de las hermanas de la Santa Familia. Sin su intervención hace ya mucho tiempo que hubieran ganado el pleito. Infortunadamente, el clero es muy poderoso actualmente, pero dejo amigos aquí y espero poder actuar sin ponerme en evidencia. Han esperado tanto tiempo que si se marchan mañana... Nos quedaremos, se apuró a balbucear la señora Charbonnel. Ah, señor Rougon, esta herencia nos costará muy caro.